¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video de Crack Café. Liverpool supercampeón. Felicitaciones para la gente de la Cuchilla, el equipo uruguayo que sigue haciendo historia. Había ganado el campeonato intermedio, nunca antes había sido campeón. Sin embargo, logra ese campeonato a mitad de año, aquella final recordada al frente a River Plate, y le termina ganando por 4-2 la final de la Supercopa Uruguaya al Club Nacional de Fútbol, segundo título oficial para Liverpool de Montevideo, y además lo va a tener jugando la Copa Sudamericana en unas semanas nada más. El equipo que ahora dirige Román Cuello, que antes dirigía a Paulo Pesolano, y que el presidente de Liverpool siguió por el mismo camino. Trajo un técnico de similares características al que se iba. Pesolano, un juego ofensivo, abriendo la cancha, buscando las triangulaciones. Es más, el primer gol es un triángulo largo que arranca Hernán Figueiredo, que es una especie de titiritero del conjunto de la Cuchilla, y ahí se nota el trabajo que siguió Román Cuello, que había arrancado Paulo Pesolano, se fue a dirigir al fútbol mexicano, y el presidente optó por mantener un estilo de juego que evidentemente también le gusta a mucha gente, y entre ellos a Crack Café. Enfrente tuvo un Nacional que también propone, como Gustavo Munúa. Nosotros mantenemos la filosofía de que nos gusta el juego ofensivo. Munúa es un técnico que propone. De hecho, Nacional terminó atacando no solamente en el alargue, sino cuando logra empatar el partido, termina sacando al paraguayo y colocando un delantero más. Termina con 4 delanteros Gustavo Munúa, es decir, 2 técnicos jóvenes y 2 técnicos que proponen y que buscan ese fútbol moderno que tanto insistimos en nuestro canal. Pero también Nacional dejó un montón de dudas, eso lo vamos a hablar en un rato nada más. Y de Liverpool decir eso, que propuso, que fue al frente, que presionó, que además hizo debutar el técnico a un chico de 16 años. Esto tira por la borda aquello de que los jugadores jóvenes no pueden debutar o no pueden ir a un mundial. Recuerden que se dijo muchas veces, sobre todo el tema de Valverde, que era un jugador que estaba verde, que no, por eso no lo llevaban a jugar a Rusia. Bueno, acá el técnico coloca un jugador de 16 años que juega calambrado 30, 35 minutos. Eso es un tema evidentemente físico y también que deben corregir quizás los profes, pero juega calambrado y termina siendo el cuarto gol el pibe, el chico de 16 años que hizo debutar Román Cuello. Y también algunos jugadores para destacar, lo dijimos, Figueiredo, se le había ido el arquero, Ustari, hay otro argentino, quizás tuvo algo de responsabilidad en el empate de Nacional. De todas formas, hay una pelota que rebota cuando va al fondo de la red, y después bancó todo, fue bien arriba. En el fondo también Liverpool con Camilo Cándido, sobre todo, y también con Goñi, hicieron un buen partido. En la mitad de la cancha también, lo dicho, lo de Figueiredo, y por supuesto lo del debut del Chico Díaz, lo de Martín Correa también. Liverpool tuvo varias bajas, era un equipo joven, pero que siguió una filosofía, como decíamos, y que termina ganando justamente esta Supercopa. Nacional habla algo de los árbitros, de algunos penales. Quizás hay un penal que no cobraron, después hay algunos otros penales que dice Nacional que existieron. Yo creo que deben ser revisados en caso de que existiera el VAR, pero da la sensación de que no fueron penales como pide Nacional. Nacional habla de muchos penales en el partido. Creo que solamente hubo un penal que no se le cobró al equipo tricolor. De todas maneras, eso no justifica o no tira por la borda también lo hecho por Liverpool. Nacional cambió mucho cuando ingresó el argentino en la mitad de la cancha. Le va a dar buenos dividendos a pesar de que no venía jugando en el Nottingham Forest, ni siquiera estaba en el banco suplente. El último partido del argentino Jacob había sido en mayo del 2019, estando en el banco. Después no jugó más, pero entró, cambió en la mitad de la cancha, abrió el campo, colocó buenos pases, remató al arco, no llegó a destino, pero remató al arco. Va a ser un jugador importante para Nacional, y eso también habla de que alguna cuestión positiva hay en el elenco tricolor. Llama la atención que Nacional, teniendo jugadores jóvenes y teniendo otros jugadores para elegir, haya elegido un zaguero como el paraguayo, que es responsable en uno de los goles de Liverpool, que después lo saca. Gustavo Munúa había jugado en Nacional de Paraguay, era suplente en Godoy Cruz de Mendoza. Llamativa la contratación del paraguayo, que no demostró que quizás va a ser una alternativa. Habrá que darle más tiempo, pero la Borda va a terminar jugando junto con Corujo en caso de que esté bien, porque salió lesionado.
cambió la cara cuando entró Sebastián Fernández, el Chori Castro apareció en momentos complicados, Nacional necesita de esos jugadores maduros, Sebastián Fernández demostró que está para jugar, que está bien, Ocampo fue de menos a más, hay cosas positivas para remarcar en el conjunto tricolor, pese a la derrota, pero también hay preocupaciones porque Nacional se va a encontrar con equipos que le van a convertir goles, porque Nacional va a dejar espacios, deberá corregir eso, Munúa de la mitad de la cancha hacia atrás, cómo arma la defensa, cómo arma el mediocampo para cuando lo ataquen en Nacional, y se va a encontrar con equipos, por ejemplo, como puede ser Racing de Avellaneda en la Copa Libertadores, que ahí puede salir un ida y vuelta, un de igual a igual, por el estilo también similar de BKHS, y además después se va a encontrar con equipos que le van a convertir y que se van a cerrar y le van a complicar la existencia del equipo de Munúa, que ya tuvo su experiencia, que demostró ser un técnico inteligente, de practicar un fútbol europeo, un fútbol moderno, pero se encontró también con algunas otras cuestiones como estas fallas defensivas y eso le costó no ganar el campeonato en aquella oportunidad y quedar afuera, recuerden, por penales con Boca. En definitiva no logró nada Munúa en Nacional hasta ahora y juega una final, una Supercopa y la termina perdiendo. Son datos estadísticos. Como decimos siempre, mantenemos una cordura en Gran Café. ¿Quién nos gusta más? De Gutiérrez y Munúa, y futbolísticamente Munúa, pero Gutiérrez tiene los números que lo avalan, por ejemplo, como un técnico ganador en Nacional. Hoy tuvo la oportunidad, una final, la primera que juega, esto es muy largo, falta mucho, y termina perdiendo por 4 goles, por 2 goles de diferencia, le hacen 4 goles, termina perdiendo bien. En líneas generales Liverpool es justo campeón, gana bien la final, y evidentemente debe existir preocupación en los directivos de Nacional. ¿Vendrán más contrataciones? ¿Alguna más? Se dice que se cerró el periodo de pases para Nacional. Esto había pasado, ¿se acuerdan? También en el verano pasado. Sé lo que hiciste el verano pasado, cuando Nacional termina perdiendo aquel clásico, cuando salen corriendo a buscar a Vergesio y cambia la historia a partir de ese momento. ¿Vendrá algún otro jugador? Sobre todo quedaron conformes con lo hecho, por ejemplo, por Cobo. ¿Van a ir a buscar otro lateral? ¿De verdad se cerró el periodo de pases o con este partido aparecerá algún jugador libre? ¿Irán a buscar algún jugador que esté en condiciones de poder venir para reforzar al equipo? Lo veremos en las próximas horas porque yo creo que debe existir algo de preocupación por parte de los directivos de Nacional. Liverpool gana bien, Liverpool es justo campeón, felicitamos a la gente de la Cuchilla. Vamos a ver un Liverpool seguramente interesante en la Copa Sudamericana y también en el torneo de apertura. Y Nacional hay algunas cosas positivas también y otras para corregir en el equipo de Gustavo Munúa en esta final. Nacional estaba convencido, creo que también hubo, se estaba hablando del título 160, del favoritismo de Nacional, me parece que también hubo un exceso de confianza. Esto nadie lo va a decir, pero hubo un exceso de confianza porque ya se hablaba del campeonato 160 cuando los partidos hay que jugarlos. Y después párrafo aparte también para el alargue, para los alargues. Yo voy a decir, y porque van a preguntar, ¿dónde jugaste al fútbol? No jugué profesionalmente, no jugué en ningún equipo de la primera división del fútbol uruguayo, pero sí jugué al fútbol, sí compartí vestuarios, sí sé lo que es una concentración. No lo hice a nivel de la primera división del fútbol uruguayo, pero sí en otras ligas del interior del Uruguay. ¿Por qué digo esto? Porque generalmente los jugadores de fútbol cuando se retiran, hoy está de moda que se dediquen a la comunicación, algunos al periodismo, otros a hacer algún programa de tele. Hay otros que son comentaristas, en Argentina por ejemplo está el caso de Quique Wolf, de La Torre, y hay otros que se dedican a ser técnicos y algunos a la gerencia deportiva y también a la parte de representantes. Es muy raro, ahora sí se ve alguno, por ejemplo en Progreso, el presidente de Progreso de Montevideo es Fabián Canovi, un ex jugador de la institución. En Argentina hay casos el caso de Riquelme es el último, que está directivo. Después, si ustedes repasan los dirigentes del fútbol, en general en el mundo y en Uruguay no es la excepción, los dirigentes del fútbol nunca jugaron al fútbol. Es gente que nunca jugó el fútbol, son hinchas que después se hacen dirigentes. Y esto es lo que pasa con los dirigentes del fútbol uruguayo, que hacen alargues. Después de una pretemporada, los jugadores se acalambraron permanentemente. Corujo Nacional, Díaz en Liverpool y otros más que terminaron mal físicamente, hacen alargues en una final que se juega después de una pretemporada, después de una preparación física para lo que viene, y que además, no solamente eso, que ya es una locura,
es un error garrafal, sino que no tuvieron tiempo, no quisieron, no pudieron, en realidad fue por falta de tiempo, no llegaron a cambiar el reglamento para que existiera el cuarto cambio, que se da justamente para los alargues. Esto habla no solamente de la pobreza franciscana de los dirigentes en su gran mayoría, sino porque nunca jugaron al fútbol, y esto es para analizar cómo un dirigente de fútbol nunca jugó al fútbol. Y bueno, a la prueba me remito de que hacen un reglamento que no tienen absolutamente idea de lo que puede sentir un jugador después de salir de una pretemporada y tener que jugar 30 minutos más en lugar de ir directamente a los penales. Algunos van a hablar de justicia, que es más justo que se juegue dentro de la cancha, pero después no se quejen porque después vienen las lesiones y hay que ver, por ejemplo, cómo terminó Corujo por el lado de Nacional. Linda final, 6 goles, lindo encuentro, buenas propuestas. Interesante lo de Liverpool, algunas cosas buenas, otras malas en Nacional, pero esto recién comienza y por supuesto que va a haber más de estos partidos, ojalá que salgan más de estos partidos. Como siempre pueden comentar, nos pueden dejar su like, recuerden apretar la campanita para que les llegue el nuevo video de Crack Café y como siempre se pueden suscribir también a nuestro canal. Habrá más Crack Café para compartir.